Hola, 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 mis queridísimos Ercel Lovers. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, en este rinconcito dedicado a la reina, a la diosa, a la mismísima Ande Ercel. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope, porque el vídeo que les traigo hoy. Madre mía, se van a caer de la silla. Hoy vamos a hablar de Ande, sí, obvio, pero no de cualquier Ande. Vamos a explorar una faceta de ella que a veces queda un poquito eclipsada por su belleza deslumbrante y su talento actoral innegable. Vamos a hablar de su lealtad, de su humanidad, de su... Ay, no quiero adelantarles mucho. Digamos que vamos a ver cómo Ande, a pesar de todo el brillo y el glamour, es una persona increíblemente fiel a sus amigos y, en este caso particular, a una persona muy, muy especial. Sí, ya sé lo que están pensando. Pero aguanten un poquito las preguntas. Antes de que me lance de cabeza a contarles todo, por favor, si son nuevos por aquí, corran a suscribirse. ¡Corran! No se van a arrepentir. Aquí tenemos chismecitos, análisis profundos, noticias exclusivas y mucho, mucho amor por Ande Ercel. Y si ya son parte de esta familia, un abrazo gigante para ustedes. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no se pierden nada, nada, nada de Ande. Prometido. Ahora sí, vamos al lío. Ya saben que Ande es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, y del mundo entero, vamos. Desde que la vimos en Güneşinkler, supimos que era una estrella en ascenso. Pero fue con Senkalkam, con nuestra querida Eda YLDZ, que conquistó corazones a nivel global. Y claro, ahí fue donde coincidió con, inserte redoble de tambores *. Kerem Bürsin. La química entre Ande y Kerem era innegable. Traspasaba la pantalla. Era palpable. Y claro, como suele pasar, la ficción se convirtió en realidad. Ande y Kerem se enamoraron. Y nosotros, los fans, enloquecimos. Fueron una pareja de ensueño. Guapos, talentosos, exitosos. Lo tenían todo. Sus redes sociales se llenaron de fotos juntos, de momentos divertidos, de viajes increíbles. Era una verdadera historia de amor digna de un cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Después de un tiempo, la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. Y como suele pasar también, la ruptura fue dolorosa. Para ellos, obviamente, pero también para nosotros, los fans, que habíamos invertido tanto en esa historia de amor. Hubo rumores, especulaciones, teorías. Todo el mundo tenía una opinión sobre lo que había pasado. Y claro, los medios de comunicación no ayudaron mucho, alimentando el drama y la polémica. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem tomaron caminos separados. Ande se centró en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también siguió adelante, trabajando en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su carrera. Ambos demostraron ser profesionales y talentosos, capaces de superar la adversidad y seguir brillando con luz propia. Pero aquí es donde viene lo interesante, lo que realmente quiero contarles hoy. Porque a pesar de la ruptura, a pesar de la distancia, a pesar de los rumores y las especulaciones, Ande siempre ha demostrado un apoyo incondicional a Kerem. Y eso, mis queridos Ercel Lovers, habla mucho de su carácter, de su integridad, de su lealtad. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, a lo largo de los años, hemos visto a Ande defender a Kerem públicamente en varias ocasiones. Cuando los medios de comunicación han intentado atacarlo, o cuando se han difundido rumores falsos sobre él, Ande ha salido en su defensa, demostrando que, a pesar de todo, sigue preocupándose por él y que no está dispuesta a permitir que lo difamen. Y no solo eso. También hemos visto a Ande apoyar los proyectos profesionales de Kerem. Ha comentado sus publicaciones en redes sociales, ha asistido a sus eventos, ha felicitado sus logros. Gestos pequeños tal vez, pero que demuestran que sigue presente en su vida y que se alegra por sus éxitos. Algunos dirán que esto es solo profesionalismo, que es lo que se espera de dos personas que han trabajado juntas y que se respetan mutuamente. Pero yo creo que es mucho más que eso. Creo que es un ejemplo de madurez, de inteligencia emocional y de respeto. Es la demostración de que se puede mantener una relación cordial y de apoyo incluso después de una ruptura amorosa. Y es que, a ver, seamos sinceros, no es fácil. No es fácil superar una ruptura, sobre todo cuando se ha vivido una relación tan pública y mediática como la de Ande y Kerem. Es normal que haya rencor, que haya resentimiento, que haya ganas de no saber nada del otro. Pero Ande ha demostrado ser diferente. Ha demostrado ser capaz de superar esos sentimientos negativos y de mantener una actitud positiva y de apoyo hacia Kerem. Y esto, mis queridos Ercel Lovers, es lo que realmente me admira de Ande.
Su capacidad para perdonar, para seguir adelante, para no dejar que el pasado la defina. Su capacidad para ver lo bueno en las personas, incluso en aquellas con las que ha tenido diferencias. Su capacidad para ser una amiga leal y un apoyo incondicional. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Kerem fue criticado por su papel en? Bueno, no voy a entrar en detalles para no reabrir viejas heridas, pero digamos que hubo mucha controversia alrededor de ese proyecto. ¿Y quién salió en su defensa? Exacto. Hande. Ella publicó un mensaje en sus redes sociales apoyando a Kerem y defendiendo su derecho a elegir los proyectos que le interesan. Un gesto que demuestra su valentía y su lealtad. Y no solo eso, también ha habido ocasiones en las que Hande ha dejado sutiles pistas en sus entrevistas, demostrando que sigue teniendo un cariño especial por Kerem. No ha sido explícita, obviamente, pero ha habido comentarios, miradas, sonrisas que nos han hecho pensar que en el fondo, todavía hay algo entre ellos. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que Hande y Kerem van a volver a estar juntos. No tengo ni idea de lo que pasará en el futuro. Lo que sí estoy diciendo es que Hande ha demostrado ser una persona increíblemente leal y que su apoyo a Kerem es algo que merece ser destacado y aplaudido. Y es que, a ver, en un mundo tan superficial y egoísta como el nuestro, donde las relaciones suelen ser efímeras y basadas en el interés, encontrar a alguien como Hande, que es capaz de mantener una actitud de apoyo y lealtad hacia una expareja, es algo realmente inspirador. Además, creo que el apoyo de Hande a Kerem también es una forma de respeto hacia sus fans. Porque ella sabe que muchos de nosotros seguimos añorando la relación que tuvieron y que nos gustaría verlos juntos de nuevo. Y aunque no pueda darnos ese final feliz que tanto deseamos, al menos nos demuestra que sigue habiendo cariño y respeto entre ellos. Y esto, mis queridos Ercel Lovers, es lo que realmente importa. Porque al final del día, lo que queda son las relaciones, los vínculos, el amor y el respeto que sentimos por los demás. Y Hande nos ha dado una lección de cómo mantener esos valores incluso en las circunstancias más difíciles. Claro, algunos podrán decir que todo esto es una estrategia de relaciones públicas, que Hande está actuando para quedar bien ante sus fans. Pero yo no lo creo. Yo creo que Hande es una persona genuina, que actúa desde el corazón y que no le importa lo que piensen los demás. Ella es como es, auténtica, transparente y leal. Y eso es lo que la hace tan especial y tan querida por todos nosotros. También es importante recordar que Kerem ha mostrado reciprocidad. Aunque no tan abiertamente como Hande, él también ha expresado en varias ocasiones su respeto y admiración por ella. Ha hablado de su talento, de su profesionalismo y de su buen corazón. Y ha dejado claro que, a pesar de todo, siguen manteniendo una buena relación. Y esto, mis queridos Ercel Lovers, es lo que hace que esta historia sea tan interesante y tan conmovedora. Porque no se trata solo de una ruptura amorosa, sino de la demostración de que se puede mantener una relación de amistad y respeto incluso después de que el amor se haya acabado. Y creo que todos podemos aprender algo de esto. Podemos aprender a perdonar, a seguir adelante, a no guardar rencor, a ver lo bueno en las personas, incluso en aquellas con las que hemos tenido diferencias. Podemos aprender a ser más leales, más comprensivos, más humanos. En definitiva, Hande Ercel es mucho más que una cara bonita y una actriz talentosa. Es una persona con valores, con principios, con un gran corazón. Y su apoyo a Kerem Bürsin es solo una muestra de ello. Además, el hecho de que Hande siga apoyando a Kerem demuestra su seguridad en sí misma. No tiene miedo de que la gente piense que todavía está enamorada de él o que no ha superado la ruptura. Ella sabe quién es, lo que quiere y lo que siente. Y no le importa lo que digan los demás. Y esto, mis queridos Ercel Lovers, es algo que todos deberíamos admirar y emular. Porque al final del día, lo que importa es ser fiel a uno mismo, a nuestros valores y a nuestros sentimientos. No importa lo que piensen los demás. Así que la próxima vez que vean a Hande apoyando a Kerem, recuerden que no es solo un gesto de profesionalismo o de relaciones públicas. Es un acto de lealtad, de amistad, de respeto y de amor. Y es una demostración de que Hande Ercel es una persona realmente especial. Por último, y creo que esto es importante resaltarlo, el apoyo de Hande a Kerem también contribuye a crear un ambiente más positivo en la industria del entretenimiento. Demuestra que no es necesario estar peleados o enemistados después de una ruptura amorosa. Que se puede mantener una relación cordial y de respeto. Y que se puede apoyar el trabajo del otro sin importar lo que haya pasado. Esto es especialmente importante en una industria tan competitiva y llena de egos como la del entretenimiento. El hecho de que Hande y Kerem hayan logrado mantener una relación positiva después de su ruptura es un ejemplo para todos los demás. Y es que, a ver, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos visto a parejas de famosos que se odian a muerte después de una ruptura? ¿Cuántas veces hemos visto peleas, insultos y difamaciones públicas? Hande y Kerem han demostrado que hay otra manera de hacer las cosas.
Que se puede ser civilizado, respetuoso y profesional. Y eso es algo que merece ser celebrado. En resumen, la historia del apoyo de Ander Zell a Kerem Bürsin es una historia de lealtad, amistad, respeto y amor. Es una historia que nos enseña mucho sobre la naturaleza humana y sobre la importancia de los valores. Y es una historia que nos inspira a ser mejores personas. Y es por eso que quería compartirla con ustedes hoy. Porque creo que es importante destacar estas cualidades de Ande, que a veces quedan eclipsadas por su belleza y su fama. Ander Zell es mucho más que una actriz exitosa. Es una persona con un gran corazón. Y su apoyo a Kerem es una prueba de ello. Bueno, mis queridos Zell Lovers, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Hemos explorado una faceta de Ande que tal vez no conocían tan a fondo. Hemos visto cómo a pesar de todo, sigue siendo una persona leal, generosa y con un corazón enorme. Y hemos aprendido una valiosa lección sobre la importancia de mantener el respeto y la amistad incluso después de una ruptura amorosa. Así que, para resumir, hemos hablado de la relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin, de su ruptura, y del apoyo incondicional que Ande le ha brindado a Kerem a lo largo de los años. Hemos visto cómo Ande ha defendido a Kerem públicamente, cómo ha apoyado sus proyectos profesionales, y cómo ha dejado sutiles pistas en sus entrevistas que demuestran que sigue teniendo un cariño especial por él. Y hemos concluido que el apoyo de Ande a Kerem es un ejemplo de lealtad, amistad, respeto y amor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por Ander Zell. Son los mejores. Ahora, quiero pedirles un favor. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido el vídeo. ¿Les ha gustado? ¿Les ha sorprendido? ¿Conocían esta faceta de Ande? ¿Qué opinan de su relación con Kerem? Quiero leer sus opiniones. No se corten. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, también son bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Tenemos mucho contenido increíble preparado para ustedes. Así que ya lo saben, Zell Lovers, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Hagamos que este canal siga creciendo y que el amor por Ander Zell se extienda por todo el mundo. Les mando un abrazo gigante lleno de amor y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.